Qué bueno, me da gusto. Estamos continuando con el tema El campo del alfarero. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y mi Señor, ayúdanos, guíanos, ilumínanos. Revela tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y cumple tus propósitos. Amén. El campo del alfarero. ¿Qué sucede en el taller donde se forman las vasijas? Vamos a estar viendo un ejemplo natural para ilustrar los principios espirituales. Todos estamos en el campo del alfarero. El proceso del barro en las manos del alfarero es un tema que se utiliza comúnmente como metáfora en la Biblia. Y esta es para describir la relación entre Dios y el ser humano. Reconocemos que Él es nuestro hacedor y nuestro formador. ¿Cuántos estamos conscientes que necesitamos ser formados? Porque haciendo un paralelo, nosotros somos como esas vasijas que necesitaban ser formadas por las manos del alfarero. Así es que vamos a ver cuál es el plan de Dios para su pueblo. Porque el plan de Dios es permanecer cerca de Dios para ser formado por el alfarero. Diga conmigo, permanecer cerca. Porque recuerden, es una relación entre Dios y el ser humano. Juan capítulo 15, verso 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano se refiere a la rama y es una figura del creyente. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. La vid es una figura de Cristo. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Así es que, ¿qué quiere Dios? Que permanezcamos cerca de Él para que podamos dar fruto. Isaías 64, 8. Y nos dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste. ¿Cuántos creen que Dios nos formó? Sí, porque otros dicen que venimos del mono. Pero Dios es el creador, ¿verdad? Dios es el que nos formó. Él es nuestro Padre. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, 7. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es que el hombre, ¿de dónde viene? Es polvo de la tierra, es materia, barro. Y aquí vemos dos acepciones. Y dice, tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro. Como Padre, Dios nos hizo. Y una acepción es que nos hizo de la materia. Pero también somos seres tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo está hecho de materia, como ya lo vimos, porque Dios nos hizo. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el hombre es cuerpo, es materia, pero también es espíritu. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así es que Dios dio al hombre el aliento de vida. Esta palabra aliento del hebreo neshama significa que Dios le dio espíritu y alma. Y como el hombre es un ser tripartito, necesita la formación en su alma y en su espíritu. Pero diga conmigo, también en nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Cuándo necesitamos ser formados también en nuestro cuerpo? ¿Verdad? Pues cuando el hombre cayó en pecado, como ya sabemos que Eva fue engañada y pecó y desobedeció a Dios y provocó que su marido pecara, y vino una decadencia por causa del pecado. Diga conmigo, decadencia. Y vio la mujer, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Dios le había dicho, de todos estos árboles puedes comer, pero de ese no. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Diga, fueron abiertos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos se sintieron ya desnudos de la presencia de Dios. Y el pecado, ya había entrado la malicia. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué provoca el pecado? Que el hombre tenga miedo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? No, es por causa de que pecó. Y eso lo separó de Dios.
Así es que el hombre se alejó de Dios por causa del pecado. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense lo que provoca el pecado. El pecado trajo miedo para la persona de Dios. Y el pecado hizo que el hombre se alejara de Dios. Pero Dios preparó un camino para redimir al hombre primero. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero crear una conciencia de el por qué necesitamos ser formados por Dios. Amén. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo que el Señor quería decir, que no quería que entraran a comer del árbol de la vida, porque para siempre hubieran muerto eternamente. Y Dios quiso darles la oportunidad de un redentor. Amén. Romanos 3:24 dice: justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. ¿Cómo nos salva Dios? Gratuitamente. ¿O alguien le cobró algo? ¿Verdad que no? Él pagó un precio muy grande y nos dio la salvación de una manera gratuita, por su gracia. Eso significa, ¿verdad?, que nosotros no la merecíamos. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, que significa rescate pagado, y una redención plena. ¿Y esa cómo se obtiene? A través de la fe en Cristo Jesús, a través de la fe, a través de creer en Él, en su obra redentora. La redención se basa en la gracia de Dios y no en nuestras obras y méritos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:9. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, el sacrificio de Cristo sería nulo, ¿verdad? Ya somos salvos, tenemos la naturaleza de Dios, porque creímos en Él. La redención es un regalo de Dios, y después que nos redime, nos forma. Nacimos del Espíritu, tenemos el Espíritu Santo, estamos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, pero el alma está siendo regenerada, transformada. Amén. Por esa razón es necesaria la formación que viene a través de una renovación del alma. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el conflicto? En el alma, en lo que pensamos. Por eso dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación que experimenta el creyente lo vamos a ir explicando a través de todo este proceso. Vamos a ver el proceso del barro en las manos del alfarero. ¿Quién dijimos que era el alfarero? Dios. Y nosotros, esa vasija que Él está formando.
Empezamos con el punto número 1, con la selección del barro. El alfarero selecciona el tipo de arcilla adecuado para crear la pieza adecuada. En la mente de Dios nos ve a largo plazo. Nos selecciona porque tiene una visión de hacernos una vasija de honra. Porque sí saben que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. La vasija de honra se deja amasar. Mírale la cara a tu compañera, se deja amasar. Así es que la vasija de honra se deja amasar. Sabe que no es fácil el proceso. ¿Amén, vasijas? Amén. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, tenemos su palabra en vasos de barro. ¿Verdad? Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra morando en nosotros. Tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no pienses tú, no, es que yo porque yo soy buena onda. Es que yo porque hago esto. Para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Así es que tenemos su tesoro, su palabra en nosotros. Segunda de Corintios 4:8 sigue diciendo, fíjate, va junto, pegado, este versículo que cantamos seguido. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, pero no desesperados. ¿Estás atribulado en todo? En algunas ocasiones, ¿verdad? Nuestra respuesta sería sí. Ahora, ¿es parte del proceso estar atribulados? Sí, sí es parte del proceso. ¿Estás angustiado? Si tu respuesta es sí, necesitas formación. Porque fíjese que hace una diferencia. ¿Sí lo notó? Hace una diferencia. Angustiados, atribulados en todo, mas no angustiados. Ajá. Estamos en las manos del alfarero. ¿Me puedes decir qué es lo contrario de angustia? Pero también es gozo, ¿verdad? De estar angustiados, estar contentos, estar gozosos. Santiago 1:2. Hermanos míos, ¿para quién es esta carta? Para los hermanos en Cristo. Para nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no digo, ahí dice. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, ¿qué significa? Un gozo pleno, envuelto en esa gracia de Dios que es un regalo de Dios para nosotros. Amén. Nadie se podría gozar en medio de la angustia si no es por su gracia, si no es por su palabra. Ahora, ¿tú consideras que sí necesitas la formación? ¿Que necesitamos la transformación de nuestros pensamientos?
Porque cuando nosotros escuchamos esa palabra, lo más seguro que algunos están diciendo, ay, ¿cómo? ¿Cómo que necesito formación si me angustio? Aquí dice, ¿verdad? ¿O no dice? ¿Estás angustiado? ¿Qué dice? Estamos atribulados, mas no angustiados. Y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversas. Esto habla una gama multicolor que a veces cuando nos viene la prueba, nos llueve y nos llovinea. Y viene de un color, de otro color, de otro color y de otro color. ¿Sí? Y estamos atribulados. Pero también, si permanecemos en Dios y tenemos la palabra morando en nuestra mente y en nuestro corazón, rápido el Espíritu Santo saca del depósito y dice, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Amén. Y empezamos a gozarnos y a dar gracias a Dios en medio de la circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5:16. Y de esto pudiéramos hacer una plana si gustan. Estad siempre gozosos. Esta palabra siempre, en todos los idiomas, significa estar siempre gozosos, siempre, siempre, siempre gozosos. Amén. Y luego fíjese cómo viene acompañado el gozo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué significa cesar? Orar ininterrumpidamente sin omisión. O sea, orar sin cesar es estar apegados a Dios las 24 horas. O sea, Dios está contigo, tú estás con Él. Y en donde quiera que estás, está Dios ahí. Ajá. Y nosotros podemos estar hablando con Dios, decidiendo con Dios. En cada situación que nos pase, ahí está Dios, cerca. Por eso dice ininterrumpidamente, sin omisión. Tu relación con Dios será continua y más en tiempo de tribulación. Amén. Y luego nos dice el verso 18, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo. O nada más le das gracias cuando todo sale bien. Dice aquí, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y tú puedes decir, ¿a poco voy a dar gracias porque me chocaron el auto? No, da gracias porque te libró de la muerte. Amén. Eso es entendimiento, por eso es que te puedes gozar, porque ves más allá, ves con los ojos de Dios. Tú dices, ahorita el auto fue secundario, pero Dios guardó mi vida. Y a veces se fija cómo empezamos a lloriquear. Ay, ¿y qué voy a hacer? Y mi auto, y esto. Es más importante tu auto que todo. ¿No es cierto? En lugar de Dios y tu propia vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice Mateo. Amén. O sea, formación, renovación, cambio de mente. Y luego el verso 19 dice, no apagues el espíritu. ¿Qué significa apagar? Extinguir. ¿Has tenido en alguna ocasión una vela gruesa o un candelerito? Donde tienes una tapita especial que cuando quieres extinguir la llama nada más la pones.
y se extingue. ¿Y qué dice? No apagues el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? Cuando nos dejamos llevar más por emociones, por sentimientos, por la angustia, por el problema, y no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Gozosos en la tribulación, constantes en la oración y fervientes en espíritu. Amén. Estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el que hace esto es que tiene la vista de Dios, tiene el pensamiento de Dios, mira más allá de lo que se puede ver, como en el caso dado. ¿Me tengo que gozar porque me chocaron el auto? No, porque guardó mi vida. Amén. Segunda de Corintios 4:9, y dice así: estamos dice, perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Nos pueden perseguir verbalmente, y esto es una gran batalla, ¿verdad? En las relaciones, en las escuelas. Pero no me siento desamparado porque Dios está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está contigo? O algunos creen que se quedó allá. O sí, salimos de aquí, se quedó en el templo. Pero si estás pasando una prueba y te sientes desamparada, necesitas formación. Y di, estoy en las manos del alfarero. Me está formando. Me está formando. Para que yo no pierda de vista a Dios. Para que yo no piense que Dios no está conmigo en tiempo de necesidad o en tiempo de tribulación. Debes de correr a las alas del Señor y bajo el abrigo del Altísimo, porque hoy lo estuvimos cantando, ¿no? ¿Y para qué sirve un abrigo? Para proteger, para cubrir. Hay mujeres que quedaron viudas y dicen, me siento desprotegida. Y yo le digo, ¿y tu esposo? ¿Y Dios? Que es tu esposo y que viene a tomar la parte como tu esposo. ¿Qué? ¿No estás consciente de la presencia del esposo más hermoso y más perfecto? Amén. El que no falla, ni se enoja, te provee, te cuida, te ama. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense, omnipotente, el que todo lo puede. Imagínense bajo las alas del Señor. Es una figura para decirnos que su protección es enorme. A Él no se le escapa nada, ni se confunde con las oraciones de todos, ¿verdad que no? Está en el momento justo y preciso. Su abrigo trae protección. Verso 2, Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios es nuestra esperanza y nuestro castillo. Dios no nos desampara. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Si te fijas, nuestra alma necesita formación y transformación. Nuestros pensamientos humanos necesitan ser transformados, renovados. Nosotros somos esa pieza deseada en la cual Dios quiere trabajar en nosotros. Y de pronto el proceso sigue. Derribados, pero no destruidos. ¿Sientes que perdiste un round? Como cuando están
en el cuadrilátero y cae al suelo y pareciera que ahí se va a quedar. Pero de pronto hay gente que viene animando. Levántate, levántate, levántate. Y muchas veces nos sentimos así. Pero el Señor nos dice, levántate. Yo soy tu Dios, el fuerte, el poderoso, el omnipotente, el que te cubre, el que te protege. Amén. Derribados, pero no destruidos. Muchas veces pareciera como que estamos destruidos, pero no estamos destruidos, estamos derribados. Estamos sobre nuestras rodillas, estamos orando. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no permanece en Dios. Amén. Proverbios 24:16 nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hay personas, aunque están cerca de ti, cristianas, y ven que fallaste de nuevo y te dicen, ¿otra vez? Pero ¿qué te dice el Señor? Porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Porque si tú te humillas, porque si tú te arrepientes, porque si tú reconoces tu error, el Señor te levanta. Amén. El justo puede caer en dificultades o errores, pero se levantará y saldrá adelante, transformado. Amén. Me da mucho gozo ver cómo Dios está obrando de una manera muy hermosa en gente que ya tiene años sirviendo en el Señor y que a veces están escuchando la palabra con temas que nosotros pensamos que al lanzarlos puede venir una transformación a la vida de la persona. Pero a veces traemos tantas formas, tantas maneras de ser y de pensar respecto de cómo manejamos nuestro servicio y la autoridad. Y se me hizo tan hermoso ver a esta persona venir, la veo transformada y me dijo, Vicky, Dios está haciendo algo en mi vida. Y dice, no sé qué pasó, pero parece como que todo a mi alrededor se descompuso. Sentí que no daba una. Sentí que no tenía claridad en mis pensamientos para tomar decisiones. Y yo había hablado muchas veces con esa persona y le había dicho, ¿sabes que no hay ninguna persona, no debe haber ninguna persona que sirve con un espíritu independiente? Todos somos dependientes de Dios. Todos somos dependientes de los principios que Dios estableció para cómo va a funcionar un ministerio, ¿verdad? Y los que están abajo, si creen que lo saben todo, y nosotros muchas veces estamos como espectadores. Lanzamos la palabra y esperamos ver qué van a hacer con esa palabra. Y Dios permitió el tiempo que esta persona sintiera todos los errores que estaba cometiendo y diciendo, discúlpame porque yo he sido muy independiente, discúlpame porque yo he estado tomando mis propias decisiones y esto no me sale bien, ni esto me sale bien, y de pronto me vino una conciencia de que estoy trabajando con almas de Dios. Así es. Y una conciencia y una convicción de cómo estoy sobreedificando. Ahora te pido por favor que me permitas
estar más cerca como autoridad, para ser formado, para ser enseñado, porque Dios nos forma, pero también nos pone autoridades, ¿verdad? Amén. Y me gocé tanto. Y yo le dije, pues acuérdate cuando Dios llamó a Elías como profeta y luego le dijo que aventara el manto sobre Eliseo, y Eliseo estuvo cerca hasta 20 años sirviendo al lado de Eliseo, y me dijo, no importa, yo quiero estar cerca de ti. Y yo le dije, yo te recibo. Amén. Pero ¿qué le vas a dar? La palabra que forma. Amén. La perseverancia es clave. La capacidad del justo para levantarse después de caer se debe a su perseverancia y su fe en Dios. Ahora seguimos con la técnica del amasado. Estamos en el campo del alfarero, ¿verdad? Ahora sigue amasar. El alfarero amasa el barro para eliminar cualquier burbuja de aire y hacerlo más maleable. ¿Cuántos han ido a Tonalá? Muchos, ¿verdad? O lugares donde nosotros vemos algunos jarros hermosos. Y cuando tú vas y tomas un jarro, lo miras, lo observas, lo volteas de cabeza, porque estás mirando que no tenga una deformación, ¿verdad? A ver si está bien hecho. Y si tú ves que este tiene una deformación, dices, este no lo quiero. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Así es que el alfarero amasa el barro para eliminar cualquier burbuja de aire y hacerlo maleable. Esta palabra maleable se refiere a la capacidad de un material para ser moldeado o formado, sin romperse o quebrarse. En otras palabras, un material maleable puede ser manipulado y cambiado de forma sin perder su integridad. ¿Se fijan? Cuando uno está formando a alguien, si tú estás enseñando y estás formando y lo estás haciendo correctamente, pero aquella persona se rompe, se quebra. Porque cuando se le llama la atención, el enemigo lo engaña y trae otras ideas en su mente humanas, pensando que porque si le llama la atención, es más, mucha gente tiene en su boca, me regañó. Dígale a su compañero, no están hablando de ti, Sí, me regañó. ¿Pero por qué decimos eso? Porque no somos maleables. Porque no tenemos la capacidad, ¿verdad?, de ser flexibles. Cuando el alfarero amasa una y otra vez, espera que la masa sea suave y moldeable. Porque si no, no se puede formar la vasija. La masa tiene que ser suave y moldeable. ¿Y cómo viene eso? A través del amasado, ¿verdad? Tú como barro, ¿quieres ser un material maleable para dejarte moldear? Te pregunto. Aquí nos encontramos en el campo del alfarero. Amasa el barro para que éste salga perfecto, suave, maleable, para formar una vasija. Nosotros somos ese barro que en las manos de Dios, como el alfarero, somos maleables y esperamos que nos quite
toda burbuja de aire que nos deforma. ¿Amén? ¿O quieren salir con sus picos? O como las cabritas, ¿verdad? Dando patadas. Esas bolsas, esas burbujas de aire que nos deforman. Pero el alfarero tiene una visión. El alfarero tiene una visión. Él amasa el barro con esperanza. Amén. Pero Dios es paciente para formarnos. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? Y también los pastores debemos ser muy pacientes para formar. Y todos los que estamos liderando tenemos que ser muy pacientes para formar. El amasado es para hacer el barro más maleable y duele el amasado, pero Dios nos quiere hacer con un carácter más maleable para que nos forme como una vasija de honra. Dios se quiere asegurar que seamos maleables para cumplir el fin y hacer una vasija de honra. Jeremías 18:1. Ahí nos habla de la señal del alfarero y del barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿En dónde? En la casa del alfarero. Así es que nosotros estamos en la casa del alfarero. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Porque no se dejó moldear. ¿Sí? Así es que no podemos nosotros excusarnos en ese proceso cuando estamos siendo moldeados, sea en nuestra casa, en nuestras relaciones familiares, esposo, esposa, padres e hijos, o con siervos en el ministerio. Una de las razones por las cuales nosotros como pastores, aunque somos muy pacientes, llega un momento en que todas las veces que se hacía esa vasija que trataba de formarse, salía los picos aquí, los picos allá, y volvías y era lo mismo. Y ahí en Jeremías dice que tomó esa vasija y la echó fuera. ¿Sí? Porque no se dejó moldear. Ese era un vaso de deshonra. Pero los que se dejan moldear son vasos de honra. ¿Cuántos vasos de honra hay aquí? No los veo tan animados. Algunos ni levantan el dedito, ni un dedito. Pero es con Dios. Amén. Es que de aquí se ve todo. Y dice, y volvió y le hizo otra vasija según le pareció hacerla. Esta vasija no era maleable. Jeremías 18:5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros
como ese alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios quería que el pueblo de Israel fuera maleable, que se dejara moldear. Y es suficiente cuando alguien trae sus picos, decir, está bien, reconozco que no es correcto mi manera de reaccionar. Reconozco que no es correcto que me irrito con facilidad. Y entonces Dios nos toma y dice, vamos a darle otra oportunidad. Vamos a empezar a volver a moldear esa vasija. ¿Cuántos queremos otra oportunidad? Amén. La maleabilidad también se puede referir a la capacidad de una persona para adaptarse y cambiar en respuestas a nuevas circunstancias o situaciones. En este sentido, ser maleable implica ser flexible y abierto a nuevas ideas y perspectivas de parte de Dios. Es que a veces estamos sirviendo al Señor o estamos en el matrimonio y decimos, es que así me enseñó mi mamá, es que así me enseñó mi papá. No quiero saber qué te enseñó tu papá o tu mamá, qué te enseña Dios, porque Dios es perfecto. Amén. Y muchas veces pensamos que tenemos la razón y estamos todos deformes y no cambiamos, y siempre son las mismas cosas, actitudes, circunstancias. Pero ser maleable implica ser flexible, abierto a nuevas ideas, a las ideas de Dios, a los principios de Dios y a las perspectivas de Dios. Cuando nos dejamos formar, la masa se hace suave. Diga conmigo, esas son las ovejas, ¿verdad? Si tú ves a una oveja dócil, le pido de favor si puede hacer esto. Sí, cómo no, pastora. ¿Qué es eso? Maleabilidad. Esa persona es suave, es flexible, es obediente, ¿no es cierto? Y si a una persona le dice, le pido de favor que se, ¿por qué? Diga conmigo, necesita formación. Amén. La maleabilidad simboliza nuestra capacidad para ser moldeados y transformados por Dios. Dios quiere transformar nuestra mente. Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Por esa razón, Romanos 12 nos dice, Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, no te conformes. En su traducción griega dice, no te amoldes. No te amoldes a los pensamientos, dice otra versión, a los pensamientos de este mundo. Y esos pensamientos están en nosotros. Por eso, ¿por qué creen que nos exponemos a la palabra de Dios? Porque nuestra alma necesita ser renovada, transformada.
Dice, no te amoldes a los pensamientos de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que lo que pensamos influye en nuestra conducta y en nuestros sentimientos. Lo que pensamos influye en nuestra conducta y en nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces algunas mujeres vienen de hogares donde fueron quizás muchos hijos, pero la mamá era la matriarca? En realidad, ella era la que mandaba, la que gobernaba. Y cuando se casa, ¿qué sucede? Le empieza a tronar los dedos al esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso vio, porque eso vivió, porque eso aprendió. Pero cuando viene a Dios, es una masa deforme. Y el Señor dije, yo la quiero hacer una vasija de honra. Una mujer que honre a Dios a través de su entendimiento, que honre a Dios a través de su comportamiento, del respeto que debe de dar a su esposo, del agradecimiento que debe dar a su esposo por lo que aporta en casa. ¿Se fija? Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, significa, porque así como pienso, así actúo. Y tenemos que estar constantemente analizando nuestros pensamientos. Es que así me enseñaron. Pero no es lo que nos enseñaron. A veces tenemos que renunciar día con día a ideas, argumentos, pensamientos que están destruyendo nuestra vida, que nos están derribando. Qué importante es llenarnos de su espíritu y de su palabra, para que cuando venga la prueba seamos flexibles y nos dejemos moldear. Para que haya una renovación de mente, debo ser dócil a Dios y su palabra y decidir con mi voluntad tener un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Irlo detectando. No lo que dicen mis sentimientos, porque a veces nos regimos más por lo que dicen mis sentimientos que por lo que dice la razón bíblica. Estos muchas veces nos traicionan y nos alejan de Dios. Así es que Romanos dice, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra renovación del griego ananeo significa reforma. Una reforma está compuesta de leyes. Pero para que haya una nueva reforma, deben ser abrogadas las leyes antiguas. ¿Amén? Para que haya una reforma, tienen que ser abrogadas las leyes antiguas. O sea, la ley del pecado y de la muerte, que está en la tendencia de la naturaleza humana. Esas leyes tienen que morir para que Dios viva en nosotros, por su espíritu y por su palabra. Por eso es la formación. Y a veces duele, ¿verdad que sí?
Pero queremos un hogar como un pedacito del cielo. Los que queremos un hogar como un pedacito del cielo ya sabemos que necesitamos dejarnos moldear. Si era una mujer mandona que llegaba, ¿y tú qué? El esposo se le va a caer la quijada cuando llega. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno que vienes, siéntate, ahorita te sirvo tu comida caliente. Y el esposo está, ¿qué le habrá picado? Ay, sí. ¿Sí me explico? Y luego de pronto el esposo se pone irritable, iracundo. Y la mujer sabe que dice, la blanda respuesta quita la ira. No, pues aquí hay puras mujeres bien inteligentes. Y luego el esposo se pone iracundo y él le dice, mi amor, ¿qué necesitas? Y él de pronto, su tono de voz amable, suave, hace que aquello caliente que trae en la cabeza se le baje. Fíjense cómo el varón necesita una ayuda idónea. Amén. No aquella que lo está atizando todo el tiempo. Y dame, y dame, y dame, y tú, y no me ves. Pero qué diferente cuando la mujer se da. ¿Verdad? ¿Cuántos problemas se pueden evitar con una mujer prudente? Que sabe guardar su boca en el tiempo de calor, cuando se levanta esa contención. La mujer sabia edifica su casa. Amén. Mas la necia con las manos las destruye, pero aquí hay puras sabias. Amén. Así es que tienen que morir las leyes antiguas, ser abrogadas para que las leyes nuevas de la reforma. ¿Y cómo pelean los legisladores porque no entren las leyes nuevas que están ya basadas en la ley y en la rectitud, y quieren tener las leyes antiguas? Y es imposible que haya una reforma con las leyes antiguas. Amén. No se puede. Para que haya un cambio de mente debemos de renunciar a los pensamientos humanos que tratan de regir nuestra conducta y cambiarlos por los pensamientos de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser vasos de honra? Amén. Fíjese, 2 de Timoteo 2:20. Estamos casi concluyendo ya. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuántos quieren ser vasos honrosos? Que sus vasos sean para usos honrosos. Segunda de Timoteo 2:21 nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de esos pensamientos que están llevándote a actuar de una manera inadecuada, te están apagando el espíritu. La pregunta es, ¿serás maleable? ¿Flexible? ¿Te dejarás moldear? Oremos y hagamos ese compromiso con el Señor.
Incline su rostro, por favor, en reverencia al Señor. Y dígale: Señor, aquí estoy, como esa vasija. Y mi Señor, yo quiero ser una vasija maleable. Yo quiero ser una vasija flexible. Gracias, Señor, porque en muchas áreas de mi vida me has formado, me has transformado. Me ha dolido, Señor, pero agradezco tu formación. Y en otras áreas, mi Señor, sé que necesito ser maleable. Perdóname, Señor, porque me he endurecido y no estoy siendo flexible para ser formada por ti. Pero sé, mi Señor, que eres bueno y que hoy en esta mañana tú me has dado entendimiento y que tú confías en mí. Yo, Señor, aquí estoy y dispongo mi corazón para ser moldeada de tal manera que pueda honrarte a ti en mi familia, como mujer, como madre, como esposa. Oh, mi Señor, como empleada, como empresaria, como empresario. Sí, mi Señor, aquí estoy, como barro en tus manos. Y te digo: sí, Señor, estoy dispuesto a que me formes. Estoy dispuesto a ser esa vasija de honra para tu gloria, para tu honra, mi Señor. Porque lo que tenemos es tu tesoro en este vaso de barro. Tu tesoro que es grande, tu presencia, tu palabra que es vida, que es viva y eficaz, que nos cambia, que nos transforma cuando disponemos nuestro corazón. Límpiame, Señor. Quita, Señor, toda deformación, toda aspereza, todo aquello que impide que yo sea esa vasija de honra. Oh, mi Señor, recibe tú el honor, recibe la honra, la gloria, el poder, la sabiduría. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado, y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí, y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no voy a rendirme a ti? Y aquí estoy
castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Lo que deseaste no haber sufrido así. Fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti, ya que estoy como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Y aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser, tú eres perfecto, yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí. No sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti, y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. 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 Gracias, Señor. Le damos al Señor un aplauso por su palabra.